Bienvenidos modelistas, en el vídeo de hoy vamos a agujerear el interior del anfibio, colocar imanes diminutos y montar las zapatas en las orugas oxidadas, así que ¡vamos a por ello! Este kit de Hobby Boss del anfibio AAV7 a escala 1:35 está muy detallado, como vamos a ver, y esta escala nos permite tener piezas suficientemente grandes para no requerir mucho trabajo fino. Comenzamos con la parte exterior, la propulsión marina, y una vez que tenemos esto listo, comenzamos con el interior, que viene muy detallado, es una barbaridad. Empezamos haciendo agujeros pequeños para poder meter todas las piezas que incluyen los detalles que posteriormente vamos a pegar. Como tiene muchas piezas circulares, utilizamos nuestra técnica del cúter usándolo transversalmente para quitar las rebabas, como ya hacemos siempre. Y poco a poco vamos pegando todas las piezas que conforman el interior. Como podéis ver, está muy detallado y nos va a llevar bastante tiempo montar el interior, pero el resultado final es espectacular. Quedaros para verlos porque merece mucho la pena. Poco a poco vamos montando todas las piezas que conforman el interior y las vamos pegando para ir construyendo nuestro vehículo anfibio, casi como si fuera uno real. Ahora es el turno de la base, la cual montamos fuera para hacerlo más fácil y la introducimos dentro, que encaja justo. Así que nos da un pequeño problemilla, pero con un poco de paciencia lo podemos ajustar. Y continuamos con los fotograbados, que trae muy pocos este kit para el grado de detalle que tiene. La verdad es que al ser escala 1:35 todos los detalles son lo suficientemente grandes como para no necesitar un nivel de fotograbado muy alto. Una vez tenemos la parte inferior e interior hecha, nos toca la parte superior. Lo dicho, está todo con un nivel de detalle y precisión increíble.
Ahora nos toca pegar las escotillas traseras superiores, que tiene un sistema un poco difícil de hacerlo porque quería que fueran móviles para poderlas abrir y así ver el interior, que está trabajado al detalle y con mucha precisión, con lo cual quiero que se pueda ver desde el mayor número de ángulos posibles. Se pueden hacer móviles, pero es bastante complicado. Como podéis ver, cuesta un poquito, pero se consigue hacer al final. Sí que es cierto que como va con unas pequeñas argollas, si os fijáis hay dos verdes, y es porque las tuve que replicar, se perdieron. Así que os dejo aquí arriba el vídeo donde os explico cómo replicar piezas, porque para este caso nos vino genial, y así podía seguir haciendo que fueran móviles todas las escotillas. Ahora continuamos con el resto de detalles del montaje, que ya realmente no queda mucho. Vamos con un detalle bastante chulo que le he hecho, y es que para el portón trasero se pudiera abrir o cerrar. Le he colocado 4 imanes, uno en cada esquina, tanto en el portón como en el marco exterior del anfibio. Así, si lo quería desplegar se puede abrir sin ningún problema, pero si lo quieres tener cerrado, los imanes hacen suficiente fuerza como para mantenerlo fijo. Así que le vamos pegando los pequeños imanes de 1 milímetro de diámetro y 1 milímetro de grosor, que nos viene genial para este trabajo. Hacemos uno en cada esquina y veis que consigue tener la fuerza suficiente como para sostener el portón sin que se caiga. Continuamos con otro pequeño detalle de la escotilla superior del artillero. Esta no tiene un sistema bueno para poderse abrir y cerrar, de hecho está hecha para que esté fija, la única de todo el kit. Con lo cual, utilizando nuestra herramienta automática, creamos un pequeño orificio de 3 milímetros de grosor, el cual vamos a meter alambre de cobre de lado a lado. Y así conseguimos tener un eje que sí permita abrir y cerrar la escotilla, como observáis. Una vez tenemos el hilo introducido por todo el eje, lo que hacemos es pegarlo con una gota de Loctite en cada extremo. Y así la escotilla se puede abrir y cerrar sin problema. Es un sistema efectivo que nos vale para estas cosas.
Y ahora ya sí, como siempre, una vez tenemos todo terminado de montar, empezamos imprimando en negro. Primero vamos a pintar todo el interior para así poder pegar luego la parte superior de la barcaza y continuamos con el pintado exterior. Pintamos en aluminio las zonas de máximo tránsito de todo el personal, para que al darle la capa de color por encima ya tengamos una primera zona de desgaste de pintura. Luego lo acentuaremos un poquito más, pero así ya creamos una zona de desconchones no muy exagerada. Tras ver muchas fotos, la parte de la base del anfibio tiene una combinación de colores bastante interesante en tonos marrones. Así que empezamos pintando marrón pardo alemán y utilizamos el mismo color para pintar los asientos, para simular el tejido. Como le vamos a aplicar diferentes óleos, luego conseguimos combinaciones de colores diferentes, pero el color base es el mismo. Ahora para la base le aplicamos color óxido que nos va a dar una tonalidad marrón rojizo muy atractiva visualmente. Y seguimos con los detalles como los bidones de combustible en verde Luftwaffe o los extintores en rojo. Aprovechamos todo el nivel de detalle que tiene el interior y pintamos los cables, cajas de registros y demás en diferentes colores para así conseguir una mayor variedad cromática y una riqueza visual para que destaque e integrar todo mucho más. Para los cristales de observación desde el interior pintamos en color azul y luego le damos una gota de barniz brillante por encima para crear ese efecto cristal. Una vez tenemos todos los detalles pintados, procedemos a pegar las calcas del interior, que como veis todos los extintores tienen la suya, y luego hay otra serie de calcas también en la zona del conductor.
ahora, para acabar, en la base le aplicamos con esponja aluminio y así volvemos a dar una zona más desconchada todavía respecto a la anterior. Como os digo, creamos una transición muy realista entre todas las capas que le hemos hecho. Aquí podéis ver también el desconchón que le hemos puesto en la zona del conductor y el comandante. Al igual que la zona del artillero, ya que al subirse ahí desconcha la zona. Y ahora aplicamos paneline por todos los ángulos para resaltar los volúmenes. Recordad nunca dejar ningún color plano, y aunque sí es cierto que sobre una imprimación negra pintando con aerógrafo, si no cargamos demasiado de pintura y evitamos insistir demasiado en la misma zona, conseguimos un acabado menos uniforme con distintas tonalidades. Aun y todo, es muy recomendable, sobre todo cuando pintamos diferentes colores, dar una capa de óleo muy diluida, en este caso marrón polvo, por toda la superficie para unificar tonos y crear mayor variedad, lo que lo hace más realista y rico visualmente, integrando las calcas y todos los colores distintos que tiene, como por ejemplo el rojo de los extintores. Para los asientos utilizamos el mismo óleo diluido para crear esa sensación de desgaste dentro del cuero del asiento, que siempre se queda más claro por el uso. También le aplicamos un pequeño detalle de wash de gasolina en los bidones de combustible, como que ha tenido un pequeño chorretón al llenarse en algún momento de su vida. Como podéis apreciar, el interior terminado tiene un aspecto espectacular. Y ahora ya sí, con todo el interior listo y detallado, pegamos las dos partes de la barcaza. Y para sorpresa de nadie, tenemos que usar masilla en las uniones porque no encajan bien con las piezas del interior. Es algo que estaba medianamente claro que iba a ocurrir. Así que llenamos todo de masilla, tapamos todos los agujeros y las uniones que no estén perfectas. Y cuando esta esté seca, cogemos un bastoncillo con alcohol y quitamos el sobrante. Como podéis ver, queda bastante bien sin tener que estar lijando y con el riesgo de eliminar detalles. Una vez listo, imprimamos todo el exterior en negro y empezamos dándole una capa de verde OTAN. Tras esto, yo me guié por unas imágenes de muestra que replican un patrón exacto. Aunque podéis inventaros el patrón de camuflaje, lo importante es hacerlo a mano alzada, sin enmascaramiento, porque así creamos una transición mucho más realista entre los colores. Damos tras el verde el marrón OTAN y posteriormente el negro OTAN.
Una vez seco el camuflaje, aplicamos un barniz brillante y es el turno de las calcas, que este vehículo realmente no trae muchas. Así que es algo rápido y sencillo. Como siempre, primero Mark Setter para colocar la calca en su sitio y una vez seco Mark Softer para integrarla mejor. Continuamos con el panelado, que en este caso creé uno exactamente para este, uniendo los 3 tonos del camuflaje. El panelado realmente tiene que ser un color más oscuro y uniendo negro, verde y marrón creamos un panelado para este vehículo que realmente da un resultado muy bonito. Me ha gustado bastante. Además se nota que tiene zonas rugosas como en la escotilla o la parte superior, con lo cual aplicamos también bastante panelado para oscurecer esa parte interior de la rugosidad y darle un efecto más realista y profundo. Y para los cristales exteriores de los periscopios he utilizado una técnica nueva que me ha gustado mucho. Pintar la mitad de verde Luftwaffe y la otra mitad de azul, y luego con una gota de agua diluir los dos colores mezclándolos y creando un color muy realista para un cristal de periscopio. Probé a hacer la mezcla fuera y aplicarla dentro del cristal y el resultado no es el mismo. Supongo que al mezclar los colores con el agua se crean zonas no tan uniformes y eso le da un toque mucho más realista. Ahora es el turno del wash, lo aplicamos para integrar todos los colores y las calcas en el vehículo creándole algo más de suciedad y realismo. Y seguimos aplicándole óleo Dust, en este caso con una mezcla un poco de tierra para darle ese efecto a arena y suciedad pegada en toda la zona de rodaje y los bajos del vehículo. Vamos a por las cadenas, que viendo imágenes de estos anfibios, como se aprecia, están muy oxidadas por la acción del mar, al ser vehículos que están continuamente en contacto con el agua, la humedad y el salitre marino. Se oxidan más y se nota mucho el contraste con las zapatas negras. Voy a intentar recrearlo, obviamente imprimamos las cadenas en negro primero y utilizamos nuestra fórmula de óxido, que también os dejo el vídeo aquí arriba de cómo creamos un óxido realista. La única diferencia es que en este caso no queremos un óxido tan naranja porque implicaría que las cadenas realmente se van a partir en cualquier momento. Tienen que estar oxidadas, pero no tanto, por lo que tras seguir todos los pasos del tutorial de óxido, le damos una capa por encima de óxido para oscurecer un poco el óxido naranja y así crear un efecto no tan llamativo y oxidado de un tubo de escape que sí podría estar completamente oxidado y cayéndose a cachos prácticamente.
Una vez tenemos el efecto que queremos, procedemos a pegarle las zapatas. Y ahora sí, como veis, el resultado es bastante parecido al de las fotos que hemos visto. Ahora es el turno de hacer otro detalle de desgaste, en los neumáticos, en las gomas concretamente. Como apreciáis, en varios vehículos las gomas no están perfectas, se suelen desgastar y perder cachitos por el uso. Para simularlo, lo primero que hacemos obviamente es pintar en color de goma, y con una esponja con negro mate vamos aplicando pequeños golpecitos, y así lo que generemos son zonas que simulan una falta de caucho en la goma. Ahora ya procedemos a pegar las ruedas, las cadenas y las protecciones frontales, porque las tenemos que tener sin pegar para poder colocar las cadenas, si no sería imposible. Y para simular mejor el efecto que tiene el peso de la cadena, nos aseguramos pegando con Loctite la cadena a las ruedas, sobre todo en la primera y la última, generando así ese efecto de peso. Por último, cubrimos ahora toda la zona de las cadenas y ruedas con una pequeña capa de óleo de polvo diluido para integrarlo, ya que habíamos aplicado óleos en todos los bajos de la barcaza, y si no, el contraste no tendría sentido. Por último, pintamos los focos en color aluminio y, al igual que todos los periscopios, le damos una gota de barniz brillante por encima, creando ese efecto cristal que buscamos. Y ahora sí que sí, por último añadimos las dos antenas de hilo de cobre y una pequeña cuerda que viene incluida en el kit para simular la correa que tiene el portón trasero. Es muy buena idea que sea una cuerda porque así nos permite cerrarlo y abrirlo, ya que si fuera algo como una barra de metal no nos permitiría este juego.
Aquí tenéis el resultado final de la maqueta, espectacular, tanto abierto como cerrado. Espero de verdad que os haya gustado tanto como a mí. Decidme qué os ha parecido en los comentarios. No dudéis en visitar mi Patreon, que os dejo el enlace en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.